Muy buenos días. Para la Universidad APEP es un alto privilegio poder contar hoy con la presencia de la doctora honoris causa de nuestra Casa de Altos Estudios, la doctora Irene Vallejo, quien está en el país en ocasión del otorgamiento de este doctorado, pero además en el marco de la realización de una serie de actividades que coordinábamos con dos importantes instituciones culturales, Mar de Palabras y el Centro León, donde Irene ha tenido y tendrá una serie de actividades dirigidas a la tribu del infinito del Junco con que ella cuenta en nuestro país. Muy buenos días, Irene, gracias por compartir con nosotros este espacio académico donde pretendemos tener un breve intercambio contigo sobre tu obra, tu pensamiento y el amor que tú tienes por la lectura. Y quisiera iniciar la primera pregunta, que creo que es una pregunta recurrente, y es sobre tu obra más importante, que es El infinito en un junco, obra que ha tenido más de 40 traducciones en lenguas y además un centenar de publicaciones en distintos países. ¿Qué motivó a Irene Vallejo escribir sobre un tema, sobre la historia de los libros y sobre la antigüedad en estos tiempos contemporáneos? En primer lugar, quisiera dar las gracias a Alejandro Moscoso y a la Universidad APEC por hacer posible este viaje a República Dominicana que ansiaba visitar desde hace tantos años. Y respecto a la pregunta, empecé a escribir El infinito en un junco en un momento en el que abundaban los pronósticos apocalípticos sobre la suerte de los libros. Nos decían que las pantallas y la competición con otras formas de ocio iban a terminar con la lectura tal como la conocíamos. Y yo, como historiadora de la lectura, que durante más de una década en la universidad había investigado todos los hitos principales, desde la invención de los libros hasta su expansión, tenía otra visión totalmente distinta. Pensaba que los libros son grandes supervivientes que han sido capaces de salir adelante frente a los mayores retos que podamos imaginar: el hundimiento de imperios, los saqueos, las catástrofes históricas, las plagas y epidemias. Y a pesar de todo, los libros siempre han salido adelante, y la cultura y la lectura, aunque a veces se ha adelgazado hasta convertirse en una hebra frágil, nunca se ha cortado del todo. Entonces pensé en escribir ese libro precisamente para defender la vigencia de la lectura, que para mí en estos tiempos contemporáneos es un ejercicio quizá más vital que nunca, porque nos ayuda a ejercitar la atención y la concentración, que tan importantes son para la vida intelectual, para la investigación, para el conocimiento, para el descubrimiento, y también nos ayudan a practicar una reflexión más profunda, el sentido crítico, ¿no? Enfrentarnos a la información de una forma mucho más sosegada y serena, frente a las pantallas que fragmentan e interrumpen constantemente el acceso al conocimiento o a las ideas. Y por eso, porque pensaba que las nuevas tecnologías no deberían en ningún caso enterrar la lectura tradicional, quise escribir este canto a los libros y a todas las aventuras y pasiones que han sido necesarias para que lleguen hasta nosotros. Muy bien, Irene. Leer es resistir al olvido. Una expresión que tú usas en uno de tus textos, en El infinito en un junco. En una conferencia que dictó Martin Heidegger en el 55, decía lo siguiente, y lo voy a citar textualmente: hoy todo se aprende de la manera más rápida y económica, y en el momento sucesivo se olvida igualmente con la misma rapidez. Eso fue en el 1955, ¿sí? Estamos hablando de más de 70 años. Partiendo de este cuestionamiento
que posiblemente ese filósofo alemán se haga en esa época. ¿Qué papel cree que tiene hoy la lectura en un mundo dominado por la inmediatez, por la tecnología disruptiva, por las pantallas, como muy bien hace referencia, por los algoritmos? Yo creo profundamente en la capacidad de los libros y de la lectura para fortalecer las comunidades y también las democracias, porque pienso que el hecho de leer, y muy especialmente leer ficciones, leer ensayos, nos acerca a las mentes de otras personas. Siempre he dicho que es lo más parecido que existe a adentrarnos en el cerebro de otros seres humanos. Eso nos ayuda a entender sus puntos de vista, por supuesto, pero también darnos cuenta en un sentido filosófico de que no todos contemplamos las realidades de los mismos presupuestos, desde las mismas experiencias, desde las mismas coordenadas. Y creo que esa comprensión es esencial para el funcionamiento de las democracias, como decía anteriormente, porque tenemos que empezar a pensar en colectivo, no solo en términos individuales, si queremos mantenerlas vivas y sanas. Y la lectura, los libros, son una forma de asomarnos a la humanidad, no quedarnos solo en el estrecho poco cauce de nuestras propias intenciones, proyectos y puntos de vista. Entonces ese aspecto universalizador y humanizador de la lectura creo que es muy destacable, y junto a él, pues como bien decía el filósofo visionario Heidegger, pues la lectura significa una profundización en ciertas ideas, en ciertos argumentos, mientras que hay otras formas de lectura, las que propician las pantallas, las redes sociales, internet, muchas veces resbalan sobre los conceptos, pasan demasiado rápido por encima de ellos, mientras que la lectura implica, incluso desde el punto de vista de la neurociencia se ha demostrado, ¿no?, la implicación de todas las áreas neurológicas, la memoria, la asimilación de ideas, la conceptualización, el simbolismo, los imaginarios, ¿no? Todo eso se entreteje en la lectura, y por eso es una experiencia mucho más inmersiva, mucho más profunda, y creo que ayuda a que mantengamos vivo ese pensamiento hondo que exige un esfuerzo especial y que hay que alimentarlo y nutrirlo, porque es de allí de donde nacen nuestras innovaciones, nuestros logros, nuestros principales conocimientos para el funcionamiento de la vida. Hace falta el pensamiento rápido, pero no podemos dejar de potenciar también ese pensamiento lento, reflexivo, profundo, que exige también investigación, paciencia, rigor, ¿no? Y creo que todas estas capacidades las adiestra y las desarrolla especialmente la lectura profunda y lenta. En tu obra alguien habló de nosotros. Se nota una defensa a la filosofía y a las humanidades. ¿Cómo podríamos decir en realidad cómo puede la universidad revitalizar el estudio de las humanidades? Incluso ese texto tú se lo dedicas a los profesores de humanidades para que nos defiendan del olvido. Sí. Es la expresión que utiliza en la dedicación. Estamos viviendo una época en la que las humanidades se cuestionan desde un punto de vista pragmático, porque presuntamente no tienen una utilidad clara, cuando yo creo que son realmente transversales y tendrían que acompañar cualquier investigación, cualquier proyecto en las distintas especialidades, porque la práctica de cualquier profesión se va a encontrar siempre con dilemas éticos, y ahí está la filosofía para acompañar la reflexión y para recordarnos que no solo tenemos que trabajar en los medios, sino también en los objetivos, y tenemos que saber a dónde queremos llegar y ser capaces también de cerrar caminos peligrosos y nocivos. Y porque
los idiomas, el arte, la sensibilidad, la comunicación, la historia, la memoria, son dimensiones que alcanzan a los seres humanos en todas sus esferas de pensamiento y de acción. Entonces, yo creo que tenemos que deshacernos de la idea de la rentabilidad instantánea, que en el fondo está en contra de la propia investigación, porque la investigación se fundamenta en largos trayectos de búsqueda, en hipótesis que a veces nos llevan a calles cerradas y tenemos que volver a empezar de nuevo sobre una nueva teoría. Y todo eso necesita tiempo y necesita inversión, una especie de confianza en que la investigación y los caminos del intelecto van a acabar llevando a lugares muy significativos para la humanidad, pero no debemos someterlos a plazos y exigencias y a premios, porque la investigación no funciona así. Entonces, creo que hay que abogar por algo tan profundamente humanístico como una idea del progreso y de los avances a largo plazo. Creo que el corto plazo es una de las grandes amenazas que se están apoderando de la sociedad, ¿no? Pensar que solo lo rentable, lo útil, lo es de inmediato. Y si así hubiéramos actuado desde hace muchos siglos, algunos de los grandes hallazgos de la ciencia, de la innovación y de las tecnologías nunca hubieran sucedido. Creo que hace falta un cierto grado de idealismo también en el conocimiento, en la investigación, en las universidades, en la sociedad en general. Porque si basculamos hacia un excesivo pragmatismo, estamos matando muchas de las vías que nos han llevado al progreso y a nuestros mejores logros. Entonces yo creo que la presencia de las humanidades en la enseñanza y en la investigación es esencial por ese motivo y debemos mantenerlas vivas y transversales en todos los estudios y en todas las especialidades para que nos recuerden esas viejas lecciones que ya los filósofos griegos nos enseñaron y al mismo tiempo vinieron unidas a un prodigioso desarrollo de la ciencia, del conocimiento y que pusieron las bases del mundo tal como hoy lo conocemos. En un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia fue el descubrimiento de América en 1492. Pero también en ese mismo año, Antonio Nebrija publica su gramática. Algunos plantean que la lengua no solo es un medio de comunicación, sino que es un proyecto cultural y político, incluso en ocasiones un instrumento de dominación. ¿Cómo percibe esta relación cultural entre España y América Latina a través del lenguaje y si se quiere, de la literatura? Claro. Evidentemente el lenguaje es una de las herramientas humanas más poderosas y el poder se puede utilizar para fortalecernos o también para someter a otros. Entonces siempre hay una ambigüedad profunda en todo lo que los humanos creamos y en todos los hallazgos culturales, ¿no? Es una ambivalencia que el filósofo Walter Benjamin pues siempre puso de manifiesto y subrayó. Creo que tenemos que ser conscientes como estudiosos de esos dos rostros. Y por supuesto, la lengua se puede utilizar para comunicarnos, para entendernos, para formar alianzas y colaboraciones, pero también se puede utilizar pues, para sojuzgar, para dañar, para dominar. Y esa dimensión siempre estará allí. Por eso el uso de la lengua de cada uno de nosotros es también una responsabilidad, ¿no? Utilizar su capacidad para alcanzar los mejores objetivos. Entonces, para nosotros como comunidad hablante que compartimos este tesoro de la lengua y que además la hacemos juntos, la construimos juntos, pues es un puente maravilloso para las posibilidades de entendimiento y de colaboración y para sentirnos
próximos, casi hermanos, ¿no? En todas nuestras creaciones, en la literatura, en la política. Por desgracia no siempre hemos sabido utilizarlo de la mejor manera y ha habido conflictos, fricciones, aspectos muy oscuros de nuestra historia común. Pero yo siempre he pensado que más allá de esa terrible herencia de dominación e imperialismo, hay un episodio que construye nuestra relación, digamos, desde una nueva base, cuando América recibe a los exiliados españoles que huían de la guerra civil o de la dictadura. Entonces yo tiendo a considerarlo, o quiero pensar, que refundó nuestra relación desde sus mismas bases, con una nueva clave de solidaridad, de encuentro y de acogida. Y es eso a lo que yo quiero remitirme, ¿no? A esa generosidad que nuestros exiliados recibieron, encontraron en América, no solo poder vivir y forjar una nueva vida aquí, sino todo el desarrollo intelectual que se alentó desde las universidades, desde la cultura, desde el conocimiento. Y entonces, bueno, pues me gustaría que eso fuera la base sobre la que a partir de ahora pensemos cómo construir esta hermandad que sea siempre de mutua ayuda, y que España pueda estar ahí para apoyar y recibir a nuestros hermanos americanos en las crisis o situaciones que puedan vivir, como gesto de gratitud y como reciprocidad por todo lo que hemos recibido en la historia reciente. Y sobre esos cimientos me gustaría ver encaminarse nuestras relaciones futuras. Irene, publicaste un ensayo que fue una compilación de conferencias, me parece, titulada Manifiesto por la Lectura. Camila, la hermana de Pedro Enrique Sureña, publica a mediados del siglo pasado invitación a la lectura. En el mismo sentido, tratando de motivar, incentivar la lectura. ¿Cuál fue la motivación para ti producir Manifiesto por la Lectura? Y además, ¿qué significa el término manifiesto para Irene Vallejo? Sí. En mi caso fue un encargo del Gremio de Editores de España previo a la pandemia, con la esperanza de crear un pacto de todos los partidos representados en el Parlamento a favor de la lectura. Y junto a las medidas concretas, pues querían que apareciera una especie de preámbulo teórico explicando por qué las democracias deberían invertir en promoción de la lectura y en fomentar los libros. Y bueno, pues el desafío fue pensar la lectura no en clave personal, sino en clave social, que es lo que nos aporta en conjunto, ¿no? Más allá del placer que cada uno pueda encontrar en la lectura o del conocimiento que le aporte. Entonces este era un nuevo punto de vista que abría la investigación hacia aspectos médicos, educativos, sociales y culturales desde una nueva óptica, y me impuse a pensar en el nosotros, ¿no? Y no en las personas del singular. Entonces, realmente escribí ese libro pensando en un pacto posible en mi país, que luego con los acontecimientos que después sucedieron, la pandemia, el reajuste de las prioridades, nunca llegó a tener lugar. Pero el librito se publicó precisamente como lo que se había convertido como un manifiesto, es decir, como una reivindicación, como un acto político en el que argumento por qué nuestro dinero público se debería dedicar al fomento de la lectura. Y bueno, pues las conclusiones son que realmente tiene mucha relación la lectura con las oportunidades vitales, laborales, educativas,
que la lectura nos sirve para mantener la mente más sana y activa, viene a ser como un gimnasio intelectual, y la lectura ya se está utilizando para la rehabilitación de personas que tienen algún tipo de degeneración neurológica. Entonces, desde el punto de vista tanto sanitario como educativo e incluso social, para una mayor integración, para abrir oportunidades laborales, para corregir desigualdades, la lectura ocupa un lugar social y político esencial, y es lo que quería reivindicar. Me ha resultado fascinante saber que también en la familia enriquezureña, una mujer, Camila, llegó a conclusiones parecidas mucho antes, y también sintió esa necesidad de defender los libros en otro contexto político, pero también con los argumentos que yo después he elaborado. Entonces hay ahí una coincidencia maravillosa, y el libro de Camila ya está sobre mi mesita de noche para leerlo y aprender de ella, y también ampliar mi propia reflexión y enriquecerla. Muchas gracias, Irene. Bueno, hemos llegado al final de esta interesante entrevista con nuestra doctora honoris causa Irene Vallejo. Como ustedes han podido ver, ella cita: los libros hacen los labios, una cita romana que hace en el infinito en un junco. Indudablemente que Irene no solo tiene la facultad de escribir con una prosa clara, sino también una facilidad de expresión que comunica lo que escribe con mucha claridad. Gracias, Irene, por permitirnos este espacio académico, compartir contigo, y te reiteramos nuestras felicitaciones por el otorgamiento del doctorado honoris causa de nuestra Casa de Altos Estudios. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias a la Universidad APEC, que ya se convierte en mi casa. Muchas gracias.